El viento amargo aúlla a través del paisaje mientras la nieve comienza a caer con furia sobre la estepa euroasiática. Las temperaturas se han desplomado a 40 grados negativos Fahrenheit, y durante los próximos 6 meses, esta tierra quedará aprisionada en el gélido agarre del invierno polar. Un humano moderno duraría, a lo sumo, unas pocas horas en estas condiciones, sin un refugio y calefacción adecuados. Sin embargo, hace 30.000 años, familias enteras no solo sobrevivieron, sino que prosperaron durante inviernos como este, criando hijos y creando algunas de las expresiones de arte más sofisticadas de la humanidad. No tenían paredes permanentes, ni calefacción central, ni edificios aislados. Entonces, ¿cómo demonios hicieron nuestros ancestros del Paleolítico para sobrevivir a los inviernos más duros en la historia de la humanidad sin morir congelados mientras dormían? Ojo, antes de que sigas viendo, dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue la herramienta de supervivencia más importante en la Edad de Hielo? Y de paso, suscríbete, porque lo que vas a aprender hoy va a volar tu cabeza. La imagen popular de los primeros humanos durante las edades de hielo generalmente nos muestra acurrucados alrededor de fogatas precarias en las bocas de las cuevas. Pero esta foto es lamentablemente incompleta, y es hora de corregir el récord. La evidencia arqueológica revela que nuestros antepasados desarrollaron tecnologías de supervivencia invernal tan increíblemente efectivas que permitieron la expansión humana hacia los entornos más desafiantes de la Tierra. Desde las asombrosas casas de hueso de mamut en Ucrania hasta las ingeniosas cuevas de nieve en Siberia, los pueblos del Paleolítico crearon refugios de invierno que impresionaría a los ingenieros árticos modernos. No eran meros hombres de las cavernas, eran ingenieros térmicos de clase mundial. Su historia comienza con una realización simple, pero absolutamente revolucionaria. Cuando la naturaleza intenta matarte, haces que la naturaleza trabaje para ti. Este principio guió cada aspecto del diseño de refugios de invierno del Paleolítico, desde la selección de materiales hasta las técnicas de construcción y los sistemas de calefacción. En lugar de luchar inútilmente contra la nieve, el viento y el frío, nuestros antepasados aprendieron a aprovechar estas fuerzas para su propia protección. La evidencia arqueológica de sofisticados refugios de invierno proviene de sitios en todas las regiones del norte, donde los primeros humanos empujaron los límites de la habitabilidad. En Kostroma, Rusia, con una antigüedad de 800.000 años, los investigadores han desenterrado los restos de lo que podría ser la primera vivienda diseñada por la humanidad para el clima frío. Estos pioneros árticos excavaron deliberadamente depresiones circulares de hasta 8 pies de profundidad y 12 pies de ancho, creando los cimientos para casas de invierno semisubterráneas. Los principios de ingeniería detrás de estos refugios subterráneos eran notablemente sofisticados. Al cavar debajo de la línea de congelación, los primeros humanos accedieron a las propiedades de aislamiento naturales de la Tierra. A profundidades de 6 a 8 pies, las temperaturas del suelo se mantienen relativamente estables durante todo el año, siendo típicamente 20 a 30 grados más cálidas que el aire de la superficie durante el invierno. Esto no fue accidental. Las marcas de herramientas y el análisis del suelo demuestran que estas profundidades fueron elegidas deliberadamente para una máxima eficiencia térmica. Estaban usando la inercia térmica del planeta hace cientos de miles de años, pero el verdadero avance vino con el desarrollo de sistemas de aislamiento compuesto. En Dolní Věstonice, en la República Checa, con una antigüedad de 26.000 años, los arqueólogos descubrieron evidencia de refugios de invierno que utilizaban técnicas de aislamiento por capas que no se volverían a ver hasta tiempos modernos. Las paredes de estas estructuras incorporaban múltiples capas de material, cada una cumpliendo una función térmica específica. La capa más interna consistía en pieles de animales cuidadosamente preparadas, con el lado de la piel hacia adentro,
para atrapar el aire caliente cerca de los cuerpos de los ocupantes. En el exterior, una capa de hierba seca y musgo proporcionaba aislamiento adicional y ayudaba a absorber la humedad del interior, previniendo esa condensación fatal. La capa más externa utilizaba esteras tejidas de juncos y corteza, creando una barrera resistente al viento, que también permitía el escape de la humedad. Los ejemplos más famosos de arquitectura invernal paleolítica provienen de las casas de hueso de mamut de Ucrania y Rusia, en sitios como Mesirich y Kostenki, que datan de hace 25.000 a 15.000 años. Los investigadores han descubierto los restos de estructuras que representan una de la arquitectura prehistórica más sofisticada jamás encontrada. Estas no eran chozas simples, eran edificios de ingeniería diseñados específicamente para la supervivencia en frío extremo. Las casas de hueso de mamut comenzaban con una planificación minuciosa. Los constructores excavaban depresiones circulares u ovaladas, de aproximadamente 12 a 16 pies de diámetro, diseñadas para acomodar a familias extendidas de 8 a 12 personas. La tierra excavada se apilaba alrededor del perímetro para crear bermas que proporcionaban protección adicional contra el viento y masa térmica, como una especie de doble pared natural. El armazón de estas estructuras utilizaba los huesos masivos de mamuts lanudos. Cráneos de mamut, algunos pesando más de 200 libras, se usaban como bloques de cimentación. Colmillos curvos y huesos largos creaban el armazón en forma de cúpula, mientras que cientos de huesos más pequeños llenaban los huecos y proporcionaban soporte estructural. La datación por radiocarbono muestra que muchos de estos huesos provenían de mamuts muertos hace mucho tiempo, indicando que los constructores estaban recolectando sistemáticamente materiales de cementerios de huesos, no cazando específicamente para construir. Esto nos habla de una planificación y una coordinación social monumentales. El sistema de revestimiento para las casas de hueso de mamut reveló una innovación extraordinaria en tecnología textil. El análisis de los materiales orgánicos conservados muestra que los constructores crearon sistemas de paredes compuestas utilizando múltiples tipos de pieles de animales. Las gruesas pieles de mamut formaban la capa exterior estructural, cosidas con hilo de tendón usando agujas de hueso. Dentro de esto, capas de pieles de animales más pequeños, de lobos, zorros y liebres árticas, proporcionaban aislamiento adicional. Todo el sistema de cubierta estaba anclado a la estructura ósea, utilizando un complejo sistema de correas y palancas de hueso. Estaban esencialmente construyendo una tienda de campaña de doble pared, pero con una base ósea masiva. Calentar y ventilar estos grandes refugios de invierno requería técnicas sofisticadas de gestión del fuego. En los grandes sitios de casas de hueso, los arqueólogos han encontrado evidencia de sistemas de hogar múltiples diseñados para maximizar la distribución del calor, mientras minimizaban el consumo de combustible. Los hogares centrales proporcionaban la fuente de calor principal, pero estaciones de calefacción más pequeñas alrededor del perímetro creaban zonas cálidas específicas para actividades como la preparación de alimentos y la fabricación de herramientas. Los sistemas de gestión de combustible eran igualmente impresionantes. En entornos de estepas sin árboles, los pueblos del Paleolítico no podían depender de la madera para calentarse. En su lugar, desarrollaron técnicas para utilizar estiércol de mamut, hierbas secas y hueso como combustible. El análisis químico de los residuos de los hogares muestra que estos combustibles alternativos eran procesados y preparados para maximizar su eficiencia de combustión y producción de calor. Estaban haciendo briquetas de estiércol y hueso con ingeniería prehistórica, pero quizás el aspecto más ingenioso de los refugios de invierno del Paleolítico, el que responde directamente a la pregunta de cómo no morir congelados, eran sus sistemas de ventilación. Los ingenieros árticos modernos entienden que la ventilación adecuada es crucial para las estructuras de clima frío. Sin ella,
La humedad de la respiración y la cocina crea condensación que puede congelar y hacer el refugio inhabitable. La evidencia arqueológica muestra que los constructores paleolíticos resolvieron este problema con notable sofisticación. En sitios como Kostenki, los investigadores encontraron evidencia de sistemas de flujo de aire cuidadosamente diseñados. Pequeñas aberturas cerca del nivel del suelo permitían que entrara aire fresco al refugio, mientras que aberturas más grandes cerca de la parte superior permitían que el aire caliente cargado de humedad escapara. El posicionamiento de estas aberturas creaba corrientes de convección naturales que mantenían la calidad del aire mientras preservaban el calor. Algunos sitios incluso muestran evidencia de sistemas de ventilación ajustables, con solapas de hueso y piel que podían abrirse o cerrarse según las condiciones climáticas. La organización social dentro de los refugios de invierno revela ideas fascinantes sobre la vida familiar del Paleolítico. La evidencia arqueológica sugiere que estas estructuras fueron diseñadas para grupos de familias extendidas, con áreas especializadas para diferentes actividades y grupos de edad. Las áreas para dormir estaban típicamente dispuestas alrededor del hogar central, con los lugares más cálidos reservados para bebés y los miembros de la familia más ancianos. Estaban durmiendo en un anillo cálido, con el calor central y el aislamiento de las capas de piel por encima y por debajo, asegurando que la temperatura corporal se mantuviera estable. Las áreas de fabricación de herramientas se colocaban cerca de los hogares secundarios, donde la buena luz y el calor estaban disponibles para el trabajo detallado. El almacenamiento de alimentos durante el invierno fue otra innovación crucial. En las regiones de permafrost, los pueblos del Paleolítico aprendieron a utilizar la congelación natural como método de conservación. En muchos sitios, los arqueólogos han descubierto evidencia de cámaras de almacenamiento subterráneas conectadas a los refugios de invierno por túneles cortos. Estos refrigeradores naturales mantenían la carne fresca durante todo el invierno, al mismo tiempo que permanecían accesibles incluso durante tormentas severas. El cronograma de construcción de estos refugios de invierno revela habilidades de planificación notables. La arqueología experimental sugiere que construir una casa de hueso de mamut requería de 2 a 3 semanas de trabajo intensivo por un grupo de 8 a 10 adultos. Esto significa que la construcción tenía que comenzar mucho antes de que el clima invernal hiciera imposible el trabajo al aire libre, demostrando una planificación estacional sofisticada. El mantenimiento de los refugios de invierno fue una preocupación constante. Los ocupantes reparaban y actualizaban regularmente sus estructuras a medida que avanzaba el invierno. Los huesos rotos se reemplazaban, las cubiertas de piel dañadas se parchaban y los materiales aislantes se refrescaban. Esto no era un simple mantenimiento reactivo, sino una ingeniería proactiva que mejoraba el rendimiento del refugio con el tiempo. Incluso los aspectos psicológicos del diseño de refugios de invierno fueron considerados cuidadosamente. Vivir en espacios cerrados durante meses seguidos podría conducir a graves problemas de salud mental, algo que los investigadores árticos modernos saben bien. Los constructores paleolíticos abordaron esto incorporando características que proporcionaban confort psicológico y funcionalidad social. Muchos refugios de invierno incluían áreas especializadas para actividades artísticas. Las famosas figurillas de Venus, encontradas en muchos sitios del Paleolítico, a menudo se descubrieron en contextos de refugios invernales, sugiriendo que los largos meses de invierno eran tiempos para la expresión creativa y cultural. La eficiencia térmica de los refugios de invierno del Paleolítico era notable para cualquier estándar. Las reconstrucciones experimentales han demostrado que las casas de hueso de mamut bien construidas podían mantener temperaturas interiores de 40 a 50 grados Fahrenheit, más cálidas que el aire exterior, utilizando solo fuegos modestos. Los refugios árticos modernos,
con acceso a equipos industriales de aislamiento y calefacción, a menudo no tienen un rendimiento mucho mejor que estas estructuras de la Edad de Piedra. Las técnicas desarrolladas para la supervivencia invernal tuvieron un impacto profundo en la evolución y expansión humana. La capacidad de sobrevivir a inviernos duros permitió a los primeros humanos colonizar vastas regiones del norte de Eurasia, que de otro modo habrían sido inhabitables. Esta expansión trajo consigo el acceso a nuevos recursos y terrenos de caza, lo que permitió poblaciones más grandes y una aceleración del desarrollo cultural. La mentalidad de ingeniería necesaria para la construcción de refugios invernales probablemente contribuyó a la explosión tecnológica del Paleolítico Superior. El conocimiento necesario para construir refugios invernales eficaces era extenso y tenía que ser transmitido de generación en generación con precisión perfecta. Los errores podían ser fatales. Esta necesidad de transmisión precisa de conocimientos pudo haber contribuido al desarrollo de complejos métodos de enseñanza y prácticas culturales que aseguraron que la información de supervivencia se conservara y transmitiera. La historia de la supervivencia invernal en el Paleolítico es, en última instancia, un testimonio de la increíble adaptabilidad e innovación en ingeniería de la humanidad. Enfrentados a condiciones ambientales que deberían haber sido imposibles de sobrevivir, nuestros antepasados no se retiraron a climas más cálidos. En su lugar, desarrollaron tecnologías que les permitieron prosperar en los entornos más duros de la Tierra. Cuando consideramos la sofisticada ingeniería térmica, el complejo procesamiento de materiales, las precisas técnicas de construcción y el detallado conocimiento ambiental necesario para construir estos refugios de invierno, no vemos a habitantes primitivos de cuevas, sino a ingenieros árticos consumados. Sus innovaciones sentaron las bases para todas las tecnologías posteriores de clima frío y demostraron la capacidad humana fundamental para superar los desafíos ambientales a través del ingenio y la cooperación. La próxima vez que ajustes tu termostato o revises el aislamiento de tu casa, recuerda que los principios en los que confías fueron desarrollados por primera vez por familias que vivían a través de los inviernos de la Edad de Hielo, con nada más que herramientas de piedra y materiales naturales. Su legado vive en cada momento en que creamos calidez y seguridad frente al desafío del invierno. ¿Te imaginabas que eran tan ingeniosos? Déjame tu opinión en los comentarios y dime si crees que podríamos sobrevivir un invierno de la Edad de Hielo hoy solo con sus herramientas. Nos vemos en el próximo video.